¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Pues un gusto nuevamente tenerlos pues como cada miércoles en una sesión clase más, en este caso pues juntando garantías individuales y juntando también derecho civil 1, pues vamos a iniciar porque el tiempo apremia. Entonces, en este momento les voy a compartir un documento, un archivo que también van a poder encontrar una vez terminada esta sesión clase en la plataforma y evidentemente así pues poder hacer uso de estas herramientas y además, bueno, las que ustedes vayan indagando también por su cuenta. Entonces, bueno, al parecer ya se está reproduciendo. Está titulada como garantías individuales y sociales, tal y como lo es la materia. Tanto en la primera como en la segunda sesión clase, siendo esta la tercera, indicaba que es importante, antes de entrar al estudio profundo de lo que es una garantía, propiamente creo que es indispensable dividir, ¿no? Lo que son las garantías, hacerlas evidentemente, pues, de alguna manera una protección para el individuo primero y posteriormente una protección en colectivo, ¿sale? Lo que lo hace individual y social seccionado de alguna manera, ¿no? Porque evidentemente espero más adelante poder tener la oportunidad de poder encontrarnos ya en una postura de poder identificar precisamente los derechos encontrados que pudiera haber entre un derecho garantizado hacia un individuo, pero también un derecho garantizado hacia una colectividad, ¿sale? Y ver evidentemente pues la predominación de alguno de los dos o cuál sería la manera de resolverlo si es que se da la situación o el caso. Pero bueno, eso es un pequeño adelanto de lo que pues más adelante podremos estar analizando. Primero entender, ¿no?, lo que es un derecho fundamental, un derecho humano, que por ahí ya en la primera sesión clase di una breve introducción, en la segunda pues ya una definición un poquito más formal, por decirlo de alguna manera, y aquí en este documento que está muy sencillito de 2 páginas, también es una forma de la distinción de estos derechos humanos y estas garantías individuales ya propiamente, porque en un tiempo sí estuvieron predominando completamente el término, la oración, por decirlo de alguna manera, garantías individuales y sociales. Hoy en día pues nos referimos un poquito más a los principios pro persona, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, que también ya la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental pende de un hilito completamente, siendo esta que el derecho humano pues evidentemente pues es un derecho universal, que por ahí vimos ciertos principios de universalidad, interdependencia, correlación entre los mismos derechos humanos, pero un derecho universal evidentemente pues que se le otorga a toda persona solamente por el hecho de ser seres humanos. Obviamente pues se dan origen con el nacimiento de la persona, es decir, nacen al mismo tiempo que la persona es concebida y evidentemente pues no se pueden restringir ni quitar hasta el momento pues de la muerte, ¿no? Y bueno, entre paréntesis, restringir o quitar, porque bueno, sabemos también que existen evidentemente pues sanciones que la misma ley, tanto en su ámbito coercitivo, porque es una de las características de la norma jurídica, que es evidentemente heterónoma, coercitiva, ¿no? La parte coercitiva pues conlleva que si no hay un cumplimiento voluntario de las personas a la ley, que evidentemente la ley pues está dentro de todo lo estipulado de respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, pues se impone una sanción, ¿no? Asimismo también yo tengo pues una gama de libertades, de derechos fundamentales que puedo ejercer, pero también tengo un límite para poderlo ejercer, ¿sale? Y aquí no se me está vulnerando ningún tipo de derecho, porque más adelante vamos a observar cuáles son esos tipos de derechos para ahora sí entrar al estudio de qué es cuáles son las herramientas que el Estado
tiene para garantizar esos derechos fundamentales o esos derechos humanos. Pero bueno, me quedé en la línea delgada que separa los derechos fundamentales de los derechos humanos. Teniendo yo esta gama de posibilidades de poder ejercer mis derechos, evidentemente pues aquí también hay una serie de requisitos, ¿no? Lo puedo ejercer en una, pues digamos, a grandes rasgos, en una amplia gama, por mí misma, hasta el momento en que yo cumpla ese requisito para poderlo ejercitar por mí misma. Quiere decir que yo tenga una mayoría de edad. Sabemos que en cada país pudiera ser distinto esta circunstancia, ¿no? En la cual, bueno, pues en México por lo menos los 18 años hacen obviamente pues un adulto joven, y digo ya adulto joven porque ya se hace responsable pues de muchas cosas, ¿no? Tales como el ejercicio de sus derechos. Antes de los 18 todavía pues es un niño o un adolescente que tiene o está a cargo de la tutela de algún adulto, ¿no? Regularmente pues son los padres, que para ello pues también necesitan el ejercicio de ciertos derechos, que ya tienen o empiezan a tener ciertas responsabilidades pues más mayores a las de un niño. Por ejemplo, hay evidentemente jóvenes que ya a los 16 años pueden Miss, estar, mándeme. perdón que la interrumpa, es que no sé si es mi internet, pero como que se escucha un poco lejos, Miss. Bueno, lo averiguaré con tu otro compañero. No sé, Javier, ¿cómo lo escuchas? Si no, para cambiar de auriculares. Igual escuché un zumbido, se escucha una distorsión de que zumba mucho. Ok, a ver, No sé si... permítanme un segundito. Voy a cambiar de auriculares. Posiblemente pueda hacer eso. Sí, Miss, gracias. Bueno, ahí qué tal se escucha. Ya se escucha mejor, ya se escucha más claro. Ok. Sí, seguramente serán los audífonos. Bien, ahora sí, continúo. Bueno, tampoco es que no quería estarles gritando, ¿verdad? Porque no es, me veía un poco extraña gritándole a la pantalla. Pero bueno, ahora sí, retomando esta parte, les comentaba que pues la línea divisora entre un derecho fundamental y un derecho humano, pues es precisamente el fundamental. Creo que hay que agarrarnos de la palabra fundamental porque se encuentra, pues viene de estar fundamentado en alguna legislación. Y a alguna legislación me refiero a una legislación como tal. Bueno, evidentemente aquí vamos a estar estudiando la legislación mexicana, nos vamos a agarrar por ahí también principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también de algunos tratados internacionales. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se encuentran jerárquicamente a la par que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Constitución Federal, también conocida como Carta Magna. Entonces, dentro de todo este ámbito que de alguna manera ahí se encuentran reconocidos, yo mencionaba el reconocimiento que tienen los derechos fundamentales y no anteriormente a una reforma pues más progresista en términos de derechos humanos, que la Constitución o tal ley otorga derechos humanos o derechos fundamentales a los individuos, ¿no? O a la colectividad. No es así. Hubo un cambio progresista en el cual no es la ley la que te los otorga. Hay que tener claridad en ese aspecto. No es un otorgamiento por ley, es un reconocimiento, ¿sale? No hay como tal pues esa facultad que la ley los otorgue. Si bien es cierto, de un común acuerdo a nivel internacional, tanto como a nivel nacional, se reconocen esos derechos que como personas, que como seres humanos tenemos desde el momento del nacimiento. Y vamos a ver la gama de derechos que vamos a tener, pero ustedes pues tengan en mente primero los primordiales, ¿no? Que evidentemente yo no puedo tener o hacer ejercicios de mis derechos si evidentemente pues el principal o el mayor bien jurídico tutelado, que también es una forma de decir
mi derecho fundamental, mi derecho humano, es derecho humano, sí, el derecho a la vida es derecho fundamental, está fundamentado en nuestra Constitución o en leyes mexicanas, sí, por supuesto, entonces pudiera decir derecho humano y derecho fundamental, este, se encuentra totalmente tutelado, ¿no? Porque si no, de alguna manera, el individuo al carecer o al dejar de tener precisamente este principal derecho humano, pues entonces, ¿cómo hago? O sea, es el más importante, ¿no? ¿Cómo hago respetar la libertad? ¿Cómo hago respetar la gama de derechos demás que tiene si la vida, pues, ya le fue arrebatada o de alguna manera, pues, eh, si hablamos de violencia o de violación a algún derecho fundamental, lo podré decir de alguna manera, porque sabemos que evidentemente pues todos tenemos un nacimiento y un fenecimiento, ¿no? Pero si no es por causas naturales y que alguien más, sin derecho, sin razón, te arrebate pues este derecho fundamental es grave, ¿no? Una reparación, porque de alguna manera una garantía me implica el respeto a ese derecho y también la reparación, ¿no? De alguna manera, si me vi afectada en algún derecho de tal magnitud, pues habría que revisar la parte precisamente de la reparación del daño, ¿no? Tanto por parte del, podría decirlo, sujeto activo, ya aquí combinando un poquito el derecho penal, como también por parte, pues, de la autoridad, ¿no? De la autoridad también la manera en que se hace justicia acorde a la legalidad o a las leyes vigentes y positivas. La parte positiva me refiero a un derecho escrito. Es importante pues que esté garantizado este tipo de derechos, si no pues sencillamente pues no tendría razón de ser el estudio, ¿no? De garantías individuales y sociales. ¿Por qué? Pues porque ya no habría una, de alguna manera, pues la vida no es un bien jurídico tutelado que se pueda reponer, ¿no? Que se le pueda regresar la vida a la persona. Pero sí, de alguna manera, pues tiene la reparación material o económica hacia los familiares, de alguna manera, pues se trata de tutelar también o de garantizar. Bueno, hay una serie de supuestos, pero que pues ya cuando ustedes vayan viendo los distintos tipos de derechos, porque aquí yo podría combinar los distintos tipos de derechos, tanto el derecho civil como el derecho penal, obviamente el derecho penal más que civil y penal, y obviamente el mercantil, el fiscal, porque bueno, viene ligado a una serie de derechos como prerrogativas que nosotros los seres humanos tenemos, ¿sale? Pero principalmente yo diría que el penal, porque de ahí hay bienes jurídicos tutelados que hay que garantizar la libertad, la vida, la seguridad jurídica de las personas, la libertad psicosexual de las personas, entre otros, ¿no? Que ahí también tenemos pues una gran gama de estudio, ¿no? Y también la manera en la cual eh, tendríamos para reparar el daño, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, rápidamente entramos al estudio de esta parte, que es diferencia entre derechos humanos y garantías individuales, teniendo ya en consideración nuestra pequeña diferencia entre derecho fundamental y derecho humano, ¿no? Puede ser un derecho humano, pero a lo mejor en nuestra Constitución mexicana no lo encontramos reconocido en la propia Constitución o en algún tratado en el que México sea parte. Entonces, es un derecho humano que también la Constitución, pues de alguna manera, lo garantiza, ¿no? Porque es garante, es progresista en nuestra Constitución, pero vamos a ver la manera en la cual, pues la fuerza, ¿no? También o el grado de protección que tiene un derecho que ya se encuentra totalmente fundamentado, y ahí es la diferencia, ahí radica la diferencia, ¿no? Ya se encuentra fundamentado y un derecho humano que a lo mejor sí es un derecho universal, que se encuentra a lo mejor en algún tratado del que México todavía no es parte o no es parte, o está en proceso de, inclusive, pero le sale en proceso de, pues no implica que ya se esté aplicando, que esté legalmente reconocido, ¿no? No significa pues que tiene las herramientas para violentarlo, simplemente tal vez no tiene las garantías para poderlo respaldar, ¿sale? Entonces de ahí mi interés principal es que tengamos clara esa parte. Después pues vamos al concepto tal cual de derecho humano. Para definir este concepto es fundamental analizar y comparar diversas definiciones emitidas por diversos organismos. Por ejemplo,
Cabe resaltar que la semana pasada, pues por ahí bueno, facilité o estuve explicando por ahí un archivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la CNDH, pero no implica que otras autoridades u otras instituciones también tengan de alguna manera, pues, conceptualizado un derecho humano, ¿sale? Y vamos a iniciar con una autoridad que tal vez pudiéramos encontrar lejos de relacionarlo, al menos de palabra, pues con un derecho fundamental, un derecho humano. Tal vez si yo menciono la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, pues tal vez sí me venga o me brinca a la mente de primera instancia que sí está totalmente relacionado pues con un derecho, ¿no? Con los derechos o con las prerrogativas que tenemos. Pero si menciono el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que por cierto, ya también es una, vaya, es una institución que es garante, estudiosa y pues es una autoridad que pues se dedica propiamente a resolver conflictos en materia laboral, ¿no? Que va mucho más allá, tiene más funciones, pero que también de alguna manera conceptualizan, estas autoridades pues tienen que tener claro, así como todas, pues qué son los derechos humanos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ellas mismas, porque también hay violación o hay abuso de autoridad, y eso hay que decirlo. Entonces también, en el momento en que alguna autoridad, algún funcionario público o servidor público, de alguna manera tenga las facultades y abuse de sus facultades violentando algún derecho fundamental, también cuáles son las herramientas que la ley contiene, pues para que yo pueda hacer efectivos esos derechos fundamentales, ¿sale? O que tenga una reparación del daño o de alguna manera, pues también una sanción para la autoridad o para el servidor público, pues por ahí que tuvo ese abuso de autoridad. Todos esos supuestos, pues ténganlos bien claros, ténganlos bien, eh, tengan la seguridad más bien que los vamos a revisar y que los vamos a estar analizando para que de una vez pues ustedes empiecen a conceptualizar pues de alguna manera, ¿no? A ver ese escenario que estaríamos revisando más adelante en los supuestos, ¿no? ¿Qué pasa si una autoridad en el ejercicio de sus funciones o de sus facultades realiza algún abuso de algún tipo específico? Podemos aterrizar un ejemplo en particular y de ahí pues podemos analizarlo conjuntamente, ¿sale? Para revisar las posibilidades que tiene la persona para poder defenderse, legalmente hablando, claro. Y bueno, tenemos que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje enuncia que los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana, en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Creo que ahí nos da diversas herramientas, ¿no? Derechos y libertades fundamentales para el disfrute de una vida humana. Dice, en condiciones de plena dignidad. Bueno, pues también habría que estar definiendo qué es, bueno, qué es llevar una vida digna, ¿no? En pues yo creo que también puede ser subjetivo la parte de dignificar la vida de los seres humanos, pero también puede haber yo creo que hay un punto de congruencia para todos los que pues estudiamos los derechos humanos, los derechos fundamentales, en el sentido de pues un rango, ¿no? De hasta dónde puedes dejar de ser digno, eh, eh, pues algún derecho, ¿no? Que se me está violentando o una de mis libertades que yo estoy ejerciendo o una de mis libertades que se me está restringiendo hasta qué parte, ¿no? Se me puede restringir y, y ahí, ¿no? Chocar con la legalidad y ahí sí atacar, ¿no? Ese derecho o estar rebasando esa esfera que ya está afectando a mis derechos. ¿Sale? Y se define, menciona como intrínsecos, por el solo hecho de ser o pertenecer al género humano. Entonces, ahí tenemos creo que una idea también que si bien es cierto, a lo mejor la redacción puede ser distinta entre las diferentes autoridades, ahorita vamos a ver la de la CNDH, pero hay que buscar el punto en común que tienen cada una de estas autoridades al momento de definir a los derechos humanos. Ahora tenemos el de la CNDH, que enuncia que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas, por eso mencionaba, vamos a estudiar el derecho,
pero al derecho como, obviamente, pues derechos y obligaciones, pero no como, como una ciencia jurídica, que eso seguramente ya se debe haber visto o multivisto en algunas otras asignaturas o materias, ¿no? ¿Qué es el derecho? A ver, defíneme el derecho, pero cuando de repente definimos al derecho, en su mayoría nos estamos refiriendo a la ciencia jurídica, ¿no? O a la rama jurídica. Que bueno, mencionamos o tenemos nuestra oración de conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del individuo en sociedad. Así más menos, palabras distintas que también sabemos que tienen diferentes acepciones, pero en este caso el estudio del derecho lo vamos a estudiar como prerrogativa, ¿sale? Y al momento de hablarlo como prerrogativa, pues es precisamente los derechos fundamentales y los derechos humanos. Bueno, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Por ahí vuelve a aparecer la parte de dignidad humana, ¿no? Cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional y ahí, ojo con esta parte, después del punto y seguido, este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico nacional. Hasta esa coma, yo diría, y hasta puedo subrayarlo, y a lo mejor lo subrayo y le pongo por ahí un comentario que se puede poner en Word y se lo subo así, o no sé si PDF también lo respete, pero aquí el punto importante o el punto medular es que esta parte que ustedes están viendo aquí, yo lo diría, o así podría estarlo definiendo a los derechos fundamentales, porque menciona conjunto de prerrogativas que se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional. En nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes, obviamente que ya desprenden de la constitución política, hablando de una jerarquía legal. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario o aportación que realizar o va quedando claro? Sí, sí va quedando claro. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, perteneciente al organismo de las Naciones Unidas, ahora sí vamos a estudiar una parte de la ONU, enuncia que los derechos humanos son derechos inherentes, es decir, vienen, digamos que conjuntamente, totalmente unidos a el ser humano. Eso es inherente. Nacen con el ser humano. A todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, que son ciertas de las características que pues di a estudiar la clase pasada. Entonces, pues por ahí hay que verificar, ¿no? Si bien es cierto que no hay distinción o no tendría que haber distinción, porque una cosa es evidentemente el ser, es decir, lo que es en realidad, y otra cosa es el deber ser. Lo que estamos leyendo ahorita es lo que debería de ser. No debería de haber distinción por ningún tipo, ¿no? Sexo, origen nacional, religión, lengua, nacionalidad, color de piel, preferencias sexuales, creencias religiosas, todo o políticas inclusive, ¿no? Toda esta gama de circunstancias que de repente nosotros mismos nos podemos seccionar, porque esa es una realidad, ¿no? Y que podemos atacarnos o ofendernos, discriminarnos, es decir, tú sí porque pues por tus creencias políticas o religiosas o por tus preferencias sexuales, tú no, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando empezamos ya a señalizar o a empezar a descartar, obviamente, pues algún tipo de derecho, alguna libertad, por ejemplo, el derecho a una libertad, ¿no? de elección de cualquier trabajo, profesión, no porque por tu color de piel, no por esto, te despido porque estás embarazado, te despido porque tienes VIH. Bueno, ese tipo de circunstancias sí se da y sabemos que sí se da, ¿sale? ¿Y qué es lo que estamos leyendo aquí? Pues que evidentemente se está violentando nuestro derecho fundamental, nuestro derecho humano. Ahora, la forma de que la autoridad
la ley principalmente a través de la autoridad garantiza el ejercicio de estos derechos, pues son las herramientas que también pues nos da una prerrogativa de derecho de acción. Yo tengo derecho de accionar o de peticionar a la autoridad esto, esto y esto en razón o con base en esto, esto y esto, ¿no? Que ahí podemos poner los distintos ejemplos y las distintas herramientas que tenemos a nuestro alcance para que se cumpla el ejercicio de estos derechos. Entonces, sigue mencionando esta oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que los derechos humanos universales, pues en todo el mundo de alguna manera, ¿no? Hasta todo el universo. Yo creo que ya tendremos una disputa si entran ahí seres de otro mundo, ¿no? Por ahí, porque es universal, universo, ¿sale? Pero bueno, de alguna manera, pues yo creo que todos estamos en la tesitura que nos referimos a los seres humanos. Están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, derecho internacional consuetudinario, recordando que el derecho internacional consuetudinario o la parte consuetudinaria es precisamente la costumbre, ¿no? Lo acostumbrado al derecho internacional, los principios generales del derecho y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas determinadas y situaciones o abstenerse de actuar de determinada forma en otras a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades y fundamentales entre los individuos. Y yo aquí pondría, establece obligaciones de los gobiernos, también lo subrayaría, pero a lo mejor de otro color. No, este está muy opaco. Bueno, a lo mejor este azul. ¿Por qué? Porque aquí yo ya entraría en el estudio que está garantizando. Establece obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas determinadas en determinadas situaciones, perdón, o de abstenerse de actuar de cierta forma en otras situaciones, a fin de promover la autoridad, los gobiernos tienen que ser promotores y protectores de los derechos y libertades fundamentales de los individuos, ahí garantías individuales o grupos, ¿sale? O ambos, yo diría o ambos, ¿no? Pero de alguna manera sí hay momentos o circunstancias donde uno se contrapone con el otro. Un derecho individual se contrapone con un derecho colectivo y ahí sí vamos a ver cuáles son las determinaciones, de alguna manera, pues también cómo solucionarlo sin afectar evidentemente pues lo mayormente posible o ya sea el individuo o ya sea la colectividad. ¿Sale? Y bueno, con estas tres definiciones emitidas por diferentes instituciones nacionales e internacionales, la última de la ONU, se puede concluir que todas llegan al fin común, que es el conjunto de derechos o prerrogativas que los seres humanos, simplemente por el hecho de serlo, tienen y son inherentes a él, y los mismos se encuentran contemplados en los diferentes tipos de ordenamientos jurídicos nacionales o internacionales. Yo creo que esto es como a manera ya de conclusión de las tres definiciones vistas anteriormente. Y bueno, lo importante también es el concepto de garantías individuales. Ya mencioné sobre derechos humanos, ¿sale? Y ya también aquí señalé un poquito que viene relacionado con las garantías o el Estado garante de esos derechos humanos. El concepto de garantía nos da una connotación de seguridad y protección a favor del gobernado dentro de un Estado de Derecho. Así se refiere Ignacio Burgoa Orihuela, que es uno de los juristas, yo diría que más importantes, sobre todo en materia de derechos humanos, en materia de juicio de amparo. Unos mencionan que es el padre del juicio de amparo, y bueno, para ya referirnos a un juicio de amparo, no se viene viendo esta asignatura o esta materia, sino hasta como por séptimo, octavo o ya de plano novena, ¿sale? Que son los últimos cuatrimestres porque después de ver una serie de derechos, bueno, me refiero a materias o a ramas jurídicas del derecho de estudio en particular como el derecho civil, el derecho, a lo mejor el derecho ya constitucional, un derecho laboral, un derecho mercantil, un derecho penal, derechos procesales de todas estas ramas, derecho fiscal, etcétera, pues ya estamos más, tenemos más conocimiento sobre ello y sabemos en el momento
tanto violaciones a derechos procesales, me estoy refiriendo a un procedimiento que ya se inicia ante una autoridad en diferentes ramas, ¿no? Un procedimiento laboral por despido injustificado, un procedimiento mercantil por un cumplimiento de o hacer efectivo un pagaré, por ejemplo, una deuda mercantil, o evidentemente también pudiera ser en un divorcio, en una pensión alimenticia, refiriéndose a un derecho familiar. Ya cuando tengo claro, evidentemente, primero, mis derechos como prerrogativas, ahora, después, el ejercicio de acción que yo tengo como persona para poderlos ejecutar, en qué tiempo, en qué momento y ante qué autoridad y cómo se lleva el procedimiento. Y tres, ya teniendo esos conocimientos previos, puedo yo empezar a estudiar precisamente la forma en que también la autoridad, la que está conociendo de mi asunto, de mi proceso, o alguna otra autoridad está haciendo, me está violentando algún derecho procesal o algún derecho humano, ¿sale? Entonces, dentro de esto, pues tengo un juicio de amparo. Entonces, Ignacio Burgua Orihuela es un gran, yo creo que, pues, un punto, un referente importante para el derecho y sobre todo en juicio de amparo, que tiene mucho que ver precisamente con los derechos humanos y las garantías. Ahora sí ya menciono las garantías jurídicas para la protección de esos derechos fundamentales y derechos humanos. Ahora, señalando que la actividad del gobierno está sometida a normas preestablecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional, es decir, pues que se guarde la Constitución, que se lleve a cabo la Constitución, son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados, afirmándose también que el mismo concepto se extiende a los medios o recursos que hacen efectivo el imperio de la ley. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? ¿Cuáles son las medidas o cuáles son los recursos o las herramientas por ahí que el Estado nos brinda para proteger nuestros derechos fundamentales o repararlos? Burgua Ignacio Orihuela en su obra Las garantías individuales en la página 162, y ahí es como hago una pequeña cita, hago un comercial diciéndoles que esta parte pudiera ser bueno, no pudiera ser, es una referencia en formato APA, ¿no? Todavía a lo mejor falta pulir más el formato APA porque inicia evidentemente por el apellido del autor, en qué obra, el título de la obra de la cual estamos obteniendo la página, en caso de ser evidentemente un texto físico, un texto digital, una revista digital, etcétera, de donde lo estamos obteniendo, pudiéramos hacer pues una referencia en este orden, ¿no? Cuándo fue recuperado, pues si recuperado en el momento si es una edición, ¿sale? Entonces, esta parte también es importante. Y ahí es como empezamos, o podemos hacer mención así dentro del texto, o podemos hacer mención abajito, ¿no? Que es de repente también, si hemos visto libros o referentes, doctrinas diferentes en libros físicos, por ejemplo, Introducción al Estudio del Derecho, ¿no? Un libro evidentemente pues, de primeros estudiantes de Derecho, que la verdad yo les diría que tendrían que ser de los últimos, porque pues tiene un lenguaje jurídico muy desarrollado, que bueno, para empezar a entrar al estudio del derecho, está muy desarrollado para estudiantes de derecho que apenas van conociendo el derecho. Entonces, pero bueno, ya con una serie de conocimientos previos o de estudio de tecnicismos jurídicos, podemos empezar a entender a lo que se refiere el autor, ¿no? Pero bueno, cada autor, el tema es que puede hacer referencia a algún otro autor o alguna otra referencia ya preestablecida con anterioridad que utiliza en su obra, y para que no sea plagio, evidentemente pues ponemos ahí el derecho de autor. ¿De dónde estamos obteniendo esta parte o de dónde es mi referencia? ¿Sale? Entonces, señala que son en concreto, que son las garantías individuales, los medios jurídicos de protección, defensa o salvaguarda de los derechos del hombre en primer término, por lo que estos derechos son jurídicamente resguardados y tutelados por la Constitución y el sistema jurídico mexicano. Bueno, pues ahí tenemos una gran definición de garantías individuales. ¿Sale? Primero, individuales porque menciona primero del hombre. ¿Sale? Bueno, del hombre, no estoy aquí discriminando tampoco a la mujer, pero se hace referencia, cuando digo del hombre, del ser humano, ¿no? Entonces,
Ya como conclusión, a título personal, me gustaría denominar a ambos términos como derechos fundamentales, de igual manera que algunos otros juristas lo denominan, toda vez que está íntimamente relacionado estos términos. De este punto de vista aclarado, me gustaría partir que con la asignatura, de igual manera, al finalizar el curso, deberemos cubrir, el temario con las debidas actualizaciones que para la sociedad y la norma jurídica sean necesarias. Bueno, como tal un temario, puedo ponerles un referente dentro de lo que son las lecciones de qué estaríamos o cuáles eran, bueno, con sus debidas actualizaciones, me refiero a sus debidas normas vigentes de los derechos fundamentales o de las garantías y estudiar, nos puede servir como referencia, ¿no? El estudio de cómo era antes, cómo es ahora. Entonces, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. No, Miss, ninguna. Ok, espero que vaya quedando claro y bueno, pues hasta aquí con garantías individuales. Estos últimos minutos me gustaría entrar con un derecho civil. ¿Sale? Sí me extendí un poquito ahorita en garantías, pero realmente creo que vale la pena ir entendiendo este tipo de circunstancias porque a su vez también de alguna manera pues, lo vamos a correlacionar con derecho civil, que esa es también la parte importante. Entonces, permítanme dejar bueno, aquí guardar, voy a detener el compartir. Miss, una pregunta. En la materia de derecho civil, ya ve que hay una tarea nada más en plataforma. Así es. ¿Solamente es esa o va a ir subiendo usted las tareas, Miss? Voy a ir subiendo semana con semana tareas, ¿sale? Ah, ok, sí. Nada más que solamente, sabemos, nuestra clase es solamente los miércoles de 8 a 9, ¿sale? Eso está claro. En esa hora tengo que cubrir dos, o a lo mejor resolver dudas. Lo ideal es ir resolviendo dudas de las dos asignaturas, pero solamente voy a dejar una tarea, ya sea o de derecho civil o de garantía, por semana. O sea, no Ah, una y una. Es decir, para que no se vayan cargando, por ejemplo, cada 15 días voy a subir de derecho civil. Y obviamente, pues, una tarea de derecho civil hoy, por ejemplo, y hasta dentro de 15 viene otra tarea. Entonces, dentro de 8 seguiría una tarea de garantías. Entonces, las voy a estar alternando. Una semana una tarea de derecho civil, otra semana de una tarea de garantías individuales y así para que no se vaya haciendo pues pesado también para ustedes, ¿va? ok. Bueno, gracias, Miss. Entonces nada más hay que estar al pendiente de la actualización de la plataforma y de alguna manera si hay dudas, pues ya saben también, sin problema me pueden contactar para poder resolver esta parte. Entonces, bueno, pues voy a abrir un archivo también que lo vamos a encontrar posteriormente en nuestra plataforma en el apartado de Derecho Civil, en donde de forma introductoria, también yo sé que introducción lo hemos estado viendo desde la primera sesión clase, pero es muchísimo a lo que se refiere y para empezarlo también a compartir. Ahorita no me está abriendo el, ya, es que no me daba la opción para compartir la diapositiva. Ok, de forma rápida, Derecho Civil 1, Introducción, Personas y Familia. Bueno, primero, introducción al derecho civil, antecedentes de derecho civil en cuanto a su origen, de forma breve. El derecho romano, creo que ya viendo un derecho civil 1, es porque ya vimos un derecho romano, viene de la denominación derecho civil o ius civili, al que Justiniano es un emperador importantísimo para el derecho romano, caracterizó como derecho de la ciudad. Los ciudadanos romanos, contraponiéndolo al ius gentium, ¿no? Que es propiamente pues un derecho de gentes. Este último correspondía al derecho común de todos los pueblos en relación a Roma. Modernamente eso ya es desde un derecho romano. Ahora, actualmente ya no comprende un derecho público y el derecho privado conjuntamente. Ahora quedó como un derecho estrictamente privado. Anteriormente sí era un derecho público y privado porque básicamente no había como que una sección como ahora la tenemos, ¿no? Ya tenemos un derecho mercantil, ya tenemos un derecho fiscal, porque también
las atribuciones, por ejemplo, de los pretores, de los cuestores, de los censores, pues todo estaba obviamente pues regulado por el derecho civil, ¿no? El derecho de gentes, que era un derecho público y un derecho privado. Al derecho público me refiero al derecho que, por ejemplo, gobernaba afuera de Roma, ¿no? En las ciudades que Roma no conquistaba. A un derecho privado, ahora sí, a sus ciudadanos romanos, cómo eran tratados, ¿sale? Dejó de comprender o de tener esta gama, yo creo que híbrida entre un derecho público y un derecho privado, para que solamente quedara como derecho privado, que es su verdadera naturaleza o su naturaleza ya después de muchos estudios y de muchas generaciones en distintos territorios que tenemos todavía el sistema germorrománico, pues ha estado sucediendo, ¿sale? Hasta la actualidad. Entonces, su verdadera concepción se da a través del Código de Napoleón, considerado como el primer código civil, ¿sale? ¿Cómo fue su evolución? Se hace imprescindible al estudiar la rúbrica de nuestra materia hacer un desarrollo histórico del proceso seguido por la denominación y su contenido desde sus comienzos hasta nuestros días. En el derecho romano la expresión derecho civil o ius civile se utilizó con 4 significados totalmente distintos o diversos. El primero es que como derecho nacional en el sentido fue famosa en las escuelas de la definición en las primeras escuelas justinianeas como el derecho que cada pueblo constituye exclusivamente para sí y que es propio de los individuos de cada ciudad. Ahora, hay que entenderlo, el derecho que cada pueblo constituye exclusivamente para sí. Cada pueblo se autorregula a sí mismo y evidentemente pues es lo que regiría. Eso es un derecho civil, pero regido como un derecho de una nación. Ahora, otra forma, otra concepción es como un derecho privado, ya no como un derecho nacional, sino como un derecho privado. En estricto sentido, que es estricto sensu, formando parte del derecho en general, que abarca el natural, el de gentes y el civil. Y aquí tenemos pues por ahí también la forma del desarrollo del origen del derecho civil, ¿no? Derecho de gentes, podría decirlo que el derecho de gentes es un derecho internacional, el derecho civil de los ciudadanos ya en particular y el derecho natural, pues aquel derecho que tenemos todos o que de alguna manera estamos sujetos todos por el simple hecho, como ya he mencionado, de ser seres humanos, ¿no? El derecho natural. Como ahora, la tercera perspectiva es que como que sea visto como un conjunto de normas o de leyes, ahí menciona a los plebiscitos, a los senados consultos, decretos de los príncipes y la autoridad y los jurisconsultos. En ese tercer sentido, el derecho civil se oponía al derecho pretorio, introducido, como es sabido, por los edictos del pretor. Bueno, aquí nada más hay que tener claro, ¿no? ¿Quién era el pretor? ¿Quién eran los plebiscitos? ¿Quién eran los senado consultos? Que de alguna manera el senado consulto, la figura de la senaduría, es una figura que prevalece hasta nuestros días, ¿no? Nosotros tenemos, pues, parte de nuestros legisladores en una de sus cámaras es la Cámara de Senadores. Entonces, sí viene, aunque ya no son definidos como Senado consultos, viene, creo que, pues la esencia de los Senados consultos ya definida tal cual en una legislación como es la mexicana, y que prevalece de alguna manera también como parte o como congresistas, ¿no? También del Congreso de la Unión, que hacen match o conjunto con una Cámara de Diputados, también representantes totalmente del pueblo. Ahora, como último definición que tenemos, que es la de, finalmente se llamó así, a aquel derecho que no podía recibir una denominación especial. Entonces, aquel derecho que no puede recibir una denominación especial es parte del derecho civil, ¿sale? Entonces, así fue como fue evolucionando, así como fue naciendo, así como cada quien podía concebir al derecho civil de distintas maneras, y aquí tenemos 4 principales que podemos rescatar a través también de nuestros historiadores,
que son estas 4 circunstancias y que creo que dentro de cada una de ellas se encuentra la estructura del por qué pues es concebido de alguna manera así al derecho civil. Ahora, durante la Edad Media, el término ius civile ya no se refiere a un mero derecho nostre civitatis, sino que pasa a ser un sinónimo de derecho romano. Ser civilista era ser romanista. El derecho civil se engarzaba directamente con el derecho romano, que aparecía como una legislación universal y común en cada pueblo. A ella se oponía el llamado derecho real, introducido y creado por los pueblos mismos en su ordenación particular y especialmente en las pragmáticas de los reyes. ¿Sale? Es una contraposición porque de alguna manera, pues dependiendo, ¿no? También las circunstancias, un derecho de gentes, a lo mejor un derecho interno, ¿no? De alguna manera hay que ser civilista, ser romanista. Básicamente, pues es derecho civil, es derecho romano. Ahora, a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, sigue el derecho civil comprendiendo tanto el derecho público como el derecho privado, pero pronto y en base a la potestad legislativa de la Iglesia, eso sí tuvo mucho que ver también la parte religiosa, adquiere autonomía propia y el derecho canónico, bueno, obviamente ya definido en la actualidad como derecho canónico, pero anteriormente, pues este poder que ejercía, yo creo que todavía, ¿no? El pontífice en Italia, evidentemente, pues sigue teniendo, eh, híjole, es estudiar precisamente al Vaticano, por ejemplo, es estudiar también un sujeto de derecho internacional atípico. Pero tiene su mundo también ahí en cuanto a un derecho que de alguna manera también tiene relación con el derecho de Italia, pero bueno, también tiene de alguna manera es un poquito soberano o muy soberano, no lo sé, en el ejercicio o en la vida real, no lo sé, ¿no? Pero, bueno, aquí el derecho canónico, ya muy cerca de la época de la codificación pues fue el tiempo, modo y lugar que se le llamó así al momento ya de juntar las leyes, codificarlas y hacer precisamente el derecho justinianeo, no se hizo o no es un término banal o refiriéndonos así hipotéticamente, fue porque el emperador Justiniano, obviamente, pues mandó a hacer precisamente una compilación del derecho civil romano, del que se había rescatado de la biblioteca de Alejandría, que fue quemada, que tuvieron diferentes incendios, distintas leyes que prerrogaban o dominaban y que de alguna manera tuviera esa esencia, que es esta gran codificación llamada Corpus Juris Civilis, ¿no? Entonces, la época de la codificación, merced a uno de los procesos de costumbres y apuntando a que la escuela de Bolonia, continuando por los glosadores, que fue ahora sí, obviamente, una codificación justinianea fue la base fundamental para el derecho civil, precisamente ya en códigos, ya establecido, porque hubo una temporalidad en donde el derecho oral o el derecho verbal fue muy importante, fue muy fuerte, ¿no? En la actualidad pues seguimos teniendo como que ahora esa mezcla o esa parte mixta, pero nunca, nunca, ni nunca va a dejar de ser, nunca ha dejado de ser un derecho escrito también, ¿sale? Porque lo escrito prevalece. La parte oral, de alguna manera, tiene que estar asentada en algún lugar por escrito y si bien es cierto que hoy día tenemos medios digitales en los cuales pues podemos capturar muchas cosas, hoy día pues actualmente estamos siendo pues usuarios, ¿no? De la parte tecnológica, de la parte verbal también que se puede desprender, pero también hay que ser conscientes que de esta parte tecnológica, verbal, oral, pues tiene que haber registros y registros escritos que den una señal de vida de esta oralidad, ¿no? Entonces, yo diría de esta manera, pues, nunca dejaría de ser un derecho totalmente escrito, pero también es cierto que la parte oral, pues
complementa bastante bien el sistema por escrito. Entonces, los glosadores por ahí que se dedicaban a crear glosas, las glosas son escritos por ahí como mejoras o también la propia civilización o las civilizaciones empiezan a evolucionar, la sociedad misma empieza a cambiar con el tiempo, el territorio, porque evidentemente, ¿cómo fue que se fueron llenando los sistemas jurídicos romanos así hasta acá, hasta Latinoamérica? Bueno, pues obviamente europeo en primer término, una conquista precisamente a España, y de España pues se quedaron esa parte románica, que España en su conquista con México a los indígenas mexicanos, pues dejó pues yo diría que este legado cultural y político, religioso también, porque la Iglesia Católica fue legado de España, ¿no? De la corona española. Y pues legal, ¿no? También nos dejaron su sistema jurídico, que adoptamos y que lo desarrollamos y lo que sea, pero pues es germano-románico. Y bueno, continuando por los glosadores definitivamente confirmado después de la recepción del derecho romano, queda el término ius civili circunscrito exclusivamente al campo del derecho privado. Entonces, por ahí había una prerrogativa en que también el derecho público lo podíamos englobar en el derecho civil, pero el derecho privado también. Y hay que entenderlo. No sé, bueno, hasta el momento ustedes, yo creo que sí me pueden dar aquí una pequeña diferencia entre un derecho público, a qué personas o cuál es la distinción entre un derecho público y un derecho privado. ¿Tenemos idea o podemos definirlo? Bueno, como se escucha, yo pienso que el derecho público es más que nada así cuando estamos hablando así en masas, ¿no? O sea, de personas, así para todos. Y cuando es privado, pues nada más es como nosotros mismos lo sabemos, ¿no? Ok. Tiene una de las características esenciales que el derecho público y el derecho privado es precisamente lo que acabas de mencionar. Eh, la regulación en masa, ¿no? Precisamente lo que lo hace abierto al público. Un derecho abierto al público que tiene la intervención, aquí la parte creo que también medular es que interviene totalmente el Estado. Y digo totalmente, en el derecho privado también interviene el Estado, pero ojo, la relación primordial, principal, es entre particulares, ¿sale? Por eso un derecho privado, es decir, el hecho de yo celebrar un contrato privado de compra y venta contigo, o uno con Javier, bueno, pues ya hace una relación solamente entre los que estamos involucrados en el contrato. Si fulanito perenganito vio y dices que no es justo y es que pues tú deberías hacer esto y esto, sí, a lo mejor a manera de consejo sí, pero es un derecho que solamente involucra a los que estamos dentro del contrato, ¿sale? O de los que hicimos el trato. Un derecho privado, relación entre particulares. Sí, entre nosotros, los que hicimos el trato, ya sea verbal o escrito, preferentemente todo sea escrito, tenemos un conflicto, ahora sí, vamos a ventilar y no lo podemos resolver entre nosotros, vamos a ventilar nuestro conflicto ante la autoridad. ¿Sale? En el ejercicio, ahora sí, abriendo un juicio. ¿Por qué? Porque no me cumplió, porque me hizo, me dijo, hizo, bueno, y deshizo, ¿no? Y la autoridad o el Estado ahora sí entra como mediador, ¿no? Si no se puede mediar, si no, ustedes no lo pueden resolver, a pesar de que se les exhorte, pues ahora sí, vengan sus medios de prueba, vengan para el estudio, se hace obviamente pues un estudio, o se trata de hacer un estudio a fondo, y al final se dice a quién le asiste el derecho, según nuestras leyes mexicanas, o bueno, según nuestras leyes, ¿sale? Entonces, ahí es donde entra precisamente, y no deja de ser un derecho privado solamente porque intervenga el Estado. Ahora, un derecho público sí. Aquí es la importancia, ¿no? Que genera o el impacto que genera para con la masa, es decir, con el pueblo, ¿no? Con un público totalmente. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, el derecho constitucional
como también está muy correlacionado con las garantías individuales de los derechos humanos, pues es un derecho totalmente público. Otro derecho totalmente público es el derecho procesal, ¿sale? Estoy hablando precisamente un derecho administrativo, por ejemplo, que porque el sujeto a regular o la relación a regular entre los sujetos jurídicos es el derecho administrativo, es la administración pública. ¿A qué me refiero con la administración pública? A el Ejecutivo, con sus gabinetes, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el SAT, esto, lo otro, tengo problemas con el IMSS, el IMSS no me quiere reconocer un derecho, o el IMSS me está solicitando aportaciones de seguridad social, el SAT me está cobrando más de lo que es, no me quiere regresar, pues por ahí la devolución o un doble pago que hice, o de alguna manera el SAT ya dice, bueno, tu contribuyente no has estado incumpliendo en tus obligaciones fiscales. Entonces, ya el problema es el Estado, ahora sí, puede ser problema Estado con el propio Estado, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Bueno, problemas entre las instituciones, entre las autoridades, ya sea en diferentes esferas de gobierno, pero de alguna manera que pues por ahí tengan conflicto. Esto es la regulación, pues pertenece a un derecho público, porque precisamente pues es el gobierno mismo, ¿sale? Para el pueblo. O de una institución gubernamental con un particular. Entonces, al ser un particular contra la autoridad o contra una institución, porque hay diferentes tipos de autoridades, pues ahí sí está viéndose o se está regulando la relación con que intervenga ya uno de los interesados o una de las partes que sea una institución gubernamental, del índole que sea, entonces ya estamos estudiando o se entra al estudio que es un derecho público totalmente, ¿sale? Pero mientras el conflicto sea entre los particulares, el Estado solamente llega como mediador y de alguna manera, pues si ustedes como particulares no resolvieron sus problemas que se originaron, pues tiene que entrar el Estado a aplicar las leyes. Pero obviamente pues hasta que los particulares mismos acudan al Estado. No, el Estado no lo hace de oficio. Por eso el derecho penal también pertenece a un derecho público, porque si bien es cierto que, bueno, también son los particulares los que tienen conflictos porque, pues es que fulanito de tal me violó, por ejemplo, ¿no? O me robó, o me lesionó, me pegó, o mató a algún familiar, etcétera. Entonces estoy con particular. ¿Qué tiene que ver el Estado? Bueno, pues ahí ahora sí ya entra como garante protector, promovente de los derechos humanos, decir, a ver, cuidado porque aquí hay, pues, obviamente, pues una circunstancia que se puede salir de control, ¿no? Entonces, hay delitos que se persiguen de oficio, es decir, no es necesario que los propios afectados acudan ante la autoridad para que la autoridad pueda intervenir, o hay delitos que se persiguen de querella, es decir, que la persona afectada, que sea la víctima o la parte ofendida, acudan ante la autoridad y decir, ¿sabes qué? Mira, sucedió esto, esto y esto, y es mi derecho, mi deseo, pues, hacerte parte, conocimiento y, pues, exigir o pedir justicia. ¿Sale? O que se averigüe, que se haga el procedimiento o lo que se tenga que hacer. Entonces, dentro de esta medida, parte a un derecho totalmente público porque aparte intervienen pues un agente del Ministerio Público, que es un agente investigador, un fiscal, un representante de la sociedad, de esto, lo otro aquí. Entonces, bueno, pues a eso es más, básicamente la distinción entre un derecho público y un derecho privado. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, Miss, ninguna. Ok, va quedando claro. No, está bien. Va quedando claro, está excelente. Y pues lo dejamos para la siguiente sesión clase porque son las 9:06 para no pasarme y dejarlos también descansar. Nada más, como último aviso, pues decirles que pues la información la voy a estar subiendo a la plataforma, así como las actividades para que estemos al pendientes en caso de que tengan dudas, ya sea con el proceder o cómo realizar la actividad o de alguna manera la interpretación de no entiendo muy bien qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer, sin problema acudan a mí y con gusto les ayudo a resolver esa duda. O ya sea una duda de fondo, que decir, bueno, es que sí investigué, hice esto, entendí cómo se tenía que hacer la actividad, pero al momento de realizar la actividad de investigar, encontré pues algo, ¿no? Que me hizo dudar
en cuanto a los temas de fondo y también estoy a sus órdenes para resolverlo. Entonces, no habiendo alguna otra circunstancia, pues por atender al momento, los dejo descansar. Les agradezco pues su asistencia, su interés y su participación en esta sesión clase. Los invito pues a que sigamos o a que hagamos el esfuerzo de seguir asistiendo, pues evidentemente, ¿por qué? Pues por beneficio para ustedes mismos, por conocimiento para el estudiante y porque también esto de ustedes, pues también yo aprendo. Entonces, les deseo una excelente noche. Nuevamente, gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Descansen. Gracias a usted, Miss. Igualmente, bonita noche. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.